estamos en un programa más para todos ustedes, queridos seguidores de Ruedas, Muletas y Bastones, transmitido por esta gran emisora XHGDL Radio. Y bueno, hoy vamos a tocar o a tratar un tema muy importante para el ser humano, muy esencial, por decirse, aunque pues vamos a hablar en sí de la voz del ser humano, la importancia de la voz, ya que realmente, pues si no podemos expresarnos, va a ser más difícil la vida aún, aunque sabemos que ya hay o ha habido lengua de señas. Sin embargo, pues obviamente no todos sabemos interpretar y comunicarnos por ese medio. Sin embargo, pues creo que la mayoría tendríamos que realmente saber sobre ese tipo de diálogo de seña, lenguas de seña. Entonces es muy importante. Pero bueno, el gran compositor y director de orquesta Richard Strauss decía: la voz humana es el instrumento más bello, pero también el más difícil de tocar. Fíjense nada más la importancia de la voz. No es nada más hablar por hablar. Tenemos que utilizar inflexiones, acentuaciones. Tenemos que tener un diálogo correcto para poder expresarnos más fácilmente y que el otro ser humano o quien estén a nuestro alrededor también nos entienda más bien, más concreto, conciso y determinante. Bueno, pues también, y es cierto, porque nuestro mecanismo vocal es complicado, ya que depende de un gran número de estructuras y órganos. Es importante conocer su funcionamiento para poder utilizarlo correctamente. Eso es lo que estamos hablando. Puesto que no vamos a poder sustituirlo por otro si se deteriora por usarlo de manera indebida. Es decir, tenemos que cuidar nuestra voz. ¿Cómo? Pues no tomando cosas muy heladas, cosas muy extremas, tanto frío, también de calor. Tampoco tenemos que tomar cosas muy calientes. Sé que en algunas zonas de la República y del mundo hay mucho frío. Hay partes que realmente son muy gélidas. Y por ello, pues sí se antoja un café, un té, qué sé yo, algo caliente, para que el mismo ser humano, el cuerpo humano, pues se caliente, en ese caso, que tenga una temperatura pues adecuada. Pero ojo, si realmente te excedes, tanto calor o frío, es malo, es muy malo para la voz, ya que la vas perdiendo o se te va agudizando, se te va se te va enroqueciendo y pues realmente lo menos que podamos ingerir esas bebidas tanto frías como calientes es lo mejor para conservar nuestra voz como es, lo más normal que se pueda. Y bueno,
a través de nuestra voz eh, a través de voz nos comunicamos con los demás, tanto al cantar como al hablar, y adquirir una buena técnica vocal debería ser obligado no solamente para los cantantes, actores y presentadores, sino también para todas las personas que por su trabajo deben hablar de una forma clara y expresiva, como es el caso de los profesores. Fíjense nada más cuánta gente se ve involucrada en cuidarse la voz, cantantes, comunicadores, profesores. Habemos muchas personas que nos dedicamos a esto y tenemos que cuidarnos la garganta para que así realmente saquemos y aprovechemos la voz al 100%. No tan aguda, no tan grave, lo más natural que se pueda. Y para ello hay que cuidar la voz. Hay ejercicios los cuales nos pueden ayudar un poco a mejorar la voz, a que no se nos afecte tanto, que no haya afectaciones graves. Sin embargo, pues si te cuidas, no es necesario realmente cuidarte tanto la voz. Si tienes conciencia de lo que es bueno y lo que es malo para tu voz, para tu garganta en este caso, pues realmente no hay que cuidarse tanto. Siempre y cuando, obviamente, les comento, que seamos conscientes que eso nos va a hacer daño, en ese caso para la voz. Y hay que tener realmente prudencia, hay que ser precavidos, no hay que descuidarnos de ninguna manera. Y más hablando a la voz, que es realmente el instrumento del diálogo del ser humano. Claro, como les comentaba, hay lenguaje de señas, tal vez gestos, ademanes, qué sé yo, que nos pueden ayudar a que nos expresemos. Sin embargo, pues es mejor realmente hacerlo de una forma natural y bien. Bueno, la voz humana y su fisiología. La voz humana es producida en la laringe, siendo la glotis el verdadero órgano de fonación humano. El aire procedente de los pulmones es forzado durante la aspiración a través de la glotis, haciendo vibrar los dos pares de cuerdas vocales que se asemejan a dos lengüetas dobles membranacas. Bueno, las cavidades de la cabeza relacionadas con el sistema respiratorio y nasofaringeo actúan como resonadores. Fíjense nada más cuántos elementos del sistema del ser humano tienen que intervenir para que realmente tengas una buena voz, desde los pulmones, desde la faringe, cuerdas vocales. Es un sistema realmente complejo y uno a veces no capta, no entiende realmente todas las partes del ser humano que están involucradas
o relacionadas con la voz. Siempre lo tomamos así como, esto se me va a pasar, como casi siempre se nos hacen las cosas muy fáciles. Y de esa manera no tomamos la importancia adecuada. Entonces, fíjense todos los órganos que intervienen para tener una voz adecuada. Y bueno, también el instrumento vocal consta de partes. Fíjense bien como de lo que consta. Aparato respiratorio, que proporciona el aire necesario para producir el sonido. Fíjense, en este caso, después de mi accidente, mis pulmones se colapsaron de tal manera que no podía emitir palabras o no podía tener una conversación adecuada por falta de aire en mis pulmones. No tenía esa fuerza para transmitir un diálogo normal o natural. Y bueno, se me hizo muy complicado, realmente, muy complicado. Te lleva mucho tiempo en recuperarte. Bueno, es el lugar donde se almacena y circula el aire. Nariz, tráquea, pulmones y diafragma. Fíjense bien, también tenemos otro órgano o otro aparato fonador. Bueno, en el que el aire, al pasar por las cuerdas vocales, se transforma en sonido. Laringe y cuerdas vocales. Fíjense bien. Pues el aire realmente, al pasar de las cuerdas vocales, se transforma en sonido. Y para esto, lo que interviene es la laringe y las cuerdas vocales para tener realmente una voz buena. Y bueno, también tenemos un aparato resonador que amplifica y transforma el sonido, dándole brillo y redondez. El sonido adquiere sus cualidades tímbricas, característica de cada voz, cavidad bucal, faringe, paladar óseo, senos maxilares y frontales. Es un complejo es una gran variedad de elementos físicos para tener la voz adecuada. Y es lo que les comentaba. Bueno, el aparato respiratorio. Bueno, vamos hablando de la música. Está formado por la nariz, la tráquea, los pulmones y el diafragma. Fíjense bien. No nada más es expulsar el aire emitiendo la voz. Ahí es muy complejo tener una voz bien. ¿Por qué? Porque interviene aquí la nariz, la tráquea, los pulmones y el diafragma también. Bueno, el aire entra fundamentalmente por la nariz, a veces también por la boca, y pasa por la tráquea, que es un tubo de unos 12 centímetros de largo, formando
por anillos cartilaginosos superpuestos y con un diámetro proporcionado al volumen de los pulmones. Fíjense, todo va en proporción, todo se relaciona, todo va junto y tiene que funcionar, obviamente, todo bien para tener, en este caso, una voz muy buena. Bueno, la tráquea se bifurca en dos conductos llamados bronquios, que al desembocar en los pulmones se ramifican, formando los bronquiolos, que van a terminar en los alveolos pulmonares. Fíjense bien, es algo fantástico. El ser humano o el organismo es muy complejo, es una máquina realmente extraordinaria. Sabemos que la tecnología va avanzando, que ya hay robots que tal vez puedan tener ya un diálogo contigo, sin embargo, nunca va a ser igual que un ser humano. Están haciendo experimentos y están tratando de asemejarse a las funciones del ser humano. Y lo están haciendo, están avanzando. Sí están avanzando científicamente. Sin embargo, no sé si sean capaces de realmente hacer o realizar las funciones del ser humano, en este caso la voz. Ya hay robots inteligentes que también tienen su voz, pero no es lo mismo, es decir, o no estamos todavía, las personas de esta época, no estamos realmente acostumbrados a hablar con, perdón, hablar con un robot. En un futuro va a ser, lo más seguro es que así va a ser. Hablar con un robot. Sin embargo, ahorita en nuestra generación, pues no, realmente no es lo normal, lo natural. Nos extraña, muchas de las veces nos sorprende el tener un diálogo con esas máquinas que son muy buenas, por cierto. No estoy en contra de la tecnología, siempre y cuando sea usada realmente en cosas buenas que nos ayuden a tener una convivencia mejor. No usar la tecnología para fabricar tonterías como bombas, como productos químicos nocivos para la salud, tampoco que afecte o deteriore el clima, la temperatura ambiental y no sea nada destructivo para el ser humano. Y lo podemos hacer siempre y cuando no haya esas mentes maléficas que realmente nos dañan a todos. Y si hacemos todo lo contrario, nos va a beneficiar a todos. Entonces, vamos dándole realmente una gran importancia a lo técnico, a las cosas realmente electrónicas que sean buenas para el ser humano, obviamente. Bueno, el pulmón derecho tiene los lóbulos, pero el izquierdo solamente dos, ya que el corazón ocupa el lugar del tercero. Fíjense bien,
Es una complejidad bárbara. El ser humano, el metabolismo es algo genial, genial, genial. Bueno, eh, estos están rodeados por la pleura, que es una membrana que permite que los pulmones se deslicen por las paredes torácicas. De veras esto es algo, también estamos hablando de la complejidad. También las paredes torácicas también intervienen mucho en esto. Bueno, la caja torácica envuelve y protege a los pulmones y está limitada por delante por el esternón, por detrás por la columna vertebral y a los lados por los 12 pares de costillas. Fíjense bien, todas las costillas están fijadas por detrás de la columna vertebral, pero solamente 7 están unidas por delante del esternón. De las costillas restantes, 3 llamadas falsas costillas se unen al esternón a través de un cartílago, y las otras dos costillas flotantes están libres hacia adelante. Bueno, el diafragma es un músculo en forma de cúpula que separa el tórax del abdomen, que desciende durante la inspiración, facilitando un aumento de volumen pulmonar. Fíjense bien la importancia del diafragma. Bueno, la provisión de aire se realiza cuando inspiramos. Bueno, se hinchan los pulmones, se separan las costillas y se dilata la caja torácica. Intervienen en ese proceso los músculos intercostales, los cartílagos que unen las costillas y el diafragma. Fíjense bien todo lo que interviene. Y bueno, el aparato fonador. ¿Y qué es esto? Bueno, vamos viendo de qué está formado. Bueno, está formado por la laringe y las cuerdas vocales. Bueno, vamos viendo qué es la laringe. Bueno, la laringe está situada a continuación de la tráquea y está formada por varios cartílagos, tiroides, cicloides. Los 2 anteriores, epiglotis, y por un hueso, hioides, que se le nombra así. Entonces, fíjense todos los complejos que tienen que ser usados para tener realmente esta voz muy buena, o tal vez no tan buena como quisiéramos, porque no todos tenemos una voz agradable o buena. Sin embargo, podemos expresarnos y hacer que los demás también nos entiendan. Por ello también es muy importante saber cómo comunicarnos, no nada más por medio de la voz, que es lo más importante, la voz para la comunicación. Sin embargo, también la puedes apoyar con gestos, con ademanes, con elementos que realmente te van a ayudar a acentuar tu comunicación. Bueno,
eh, cartílagos. Vamos hablando de ellos. Bueno, es tiroides. La tiroides es el cartílago de mayor tamaño, forma y la prominencia llamada nuez o bocado de Adán, más visible en el hombre que en la mujer. Está situado debajo de hioides y encima del glicoides, es la que llamamos realmente la manzana de Adán, situada en el cuello, que es en los hombres más acentuada que en las mujeres. Y bueno, circoides. Este parte de este sistema muy complejo está situado sobre la tráquea. Es como un anillo traqueal diferenciado en lo que es. Y bueno, aritenoides son dos cartílagos simétricos colocados sobre el cricoides, en los que se insertan las cuerdas vocales inferiores y son realmente son sistemas o son parte del sistema del ser humano que son complejos. Bueno, epiglottis, lengüeta situada a la entrada de la faringe, detrás de la lengua, regula la respiración y paso de los alimentos. Cuando se respira, se levanta en la deglución, obtura la laringe. Eso es lo que hace. Y bueno, vamos hablando del hueso. Hiroides tiene forma de herradura y moviliza toda la laringe. Entonces, todo esto es un complejo de un sistema realmente muy, muy interesante, y hay que estudiar mucho esta parte del sistema respiratorio, de la voz, cuántos elementos físicos intervienen para tener realmente una voz buena y agradable también, pero eso ya es cuestión de nosotros, tener una voz agradable, fluida, interesante, dar los altos y los bajos y las inflexiones, llamadas inflexiones, también acentuaciones. Es un complejo de instrumentos que nos ayudan a tener una voz realmente muy buena, porque no nada más es el sistema inmune, o sea, el sistema respiratorio, sino que también uno como un ser humano tiene que también añadir acentuaciones, pausas, altos, bajos, en fin, es una complejidad que realmente es muy, muy externa a lo que estamos hablando. Eso ya depende de cada uno, de aumentar la voz, acentuación, repito, y todo, pausas, todo interviene en la voz, pero es más bien también
se desglosa de la mente también. Saber cuándo utilizar pausas, acentuaciones, etcétera. Bueno, el aparato razonador, vamos hablando de él, que es muy importante también. Un metáfono, metalófono, que son las cuerdas de una guitarra o de un arpa, por ejemplo. Sonaría muy flojo si estos instrumentos no tuvieran una caja de resonancia. Claro, se escucharía muy hueco esto. Y bueno, del mismo modo, el sonido que producen las cuerdas vocales al vibrar tienen poco volumen y carece de brillo. Solo al pasar por las cavidades de resonancia adquiere redondez y amplitud. Bueno, los resonadores son los huesos del cuerpo que vibran como consecuencia del canto. Los que más influyen son resonadores faciales, paladar óseo, cabum, región de la laringe, senos, cavidades óseas que se encuentran por detrás de la cara, entre la mandíbula superior y la frente. Fíjense nada más todo lo que implica para tener una voz muy buena. Es un complejo realmente muy importante, interesante en lo que un ser humano es por ello es realmente una máquina, en este caso llamada máquina perfecta, por tanta complejidad que existe en él. Bueno, cuando los profesores de canto hablan de cantar en la máscara, bueno, se refieren a cantar utilizando los resonadores de la cara. También son importantes la resonancia del pecho en las notas graves, la del velo del paladar en las notas medias y las resonancias de la cabeza para las notas agudas. Fíjense bien. Es un conjunto de órganos que realmente intervienen para tener una voz adecuada. Bueno, el sonido varía cuando modificamos la abertura del maxilar inferior, cuando cambiamos la posición de la lengua a los labios y el elevar a la voz del descender la laringe. Por consiguiente, la amplitud y el timbre de la voz dependen más de la calidad de los resonadores que de las propias cuerdas vocales. Fíjense bien, es lo que les comentaba, que no nada más el sonido nada más no viene de las cuerdas vocales, sino que también tienes que realmente utilizar otros aparatos de tu cuerpo para tener una voz agradable, que sea realmente muy buena. Y bueno, clasificación de las voces, historia de la clasificación vocal, siglo I.
bueno, quinta, quintiliano. Bueno, en instrucciones oratorias clasifica la voz por la cantidad de grande, mediana, pequeña, por la calidad, clara, sombría, velada, dulce, áspera, dura, flexible, sonora, obtusa. Eso realmente ya viene también de parte del ser humano, como quiere interpretar su voz, cómo va a utilizar la misma, si se requiere una voz suave, una voz grave. También todo depende de lo que tú quieras acentuar. Entonces, no nada más la voz la que interviene, también es el cómo hacerlo. Y bueno, vamos hablando de música, que esto realmente está relacionado con la voz. Edad media. Se pide que las restituras no sean ni muy graves ni muy agudas. O sea, algo normal o natural. Bueno, el Renacimiento. Hombres, tenor y bajo o contrabajo. Mujeres, superius y contra o contratenor, contralto, alto. Bueno, es la voz que una mujer o las mujeres lo hacen. Y bueno, en el siglo XVII, Praetorius añade los bajos profundos. Y en el siglo XVIII se añade una clase intermedia por cada sexo. Hombres, bajos, barítonos y tenores. Mujeres, contraltos, mesos y sopranos. Y bueno, en el siglo XIX, el Conservatorio francés clasifica las voces así: hombres, grave, contrabajo o base, taille; medio, barítono; agudo, traile. Y en las mujeres, grave, contralto; media, más de sus; aguda, de sus. Y realmente son tonos que se caracterizan entre la voz de un hombre como en las mujeres, que es lo más adecuado que se tiene que utilizar. Bueno, y los italianos las llaman basso, tenore, mezzosoprano, barítono, contra, soprano. Eso es lo que, como le llaman los italianos. Y bueno, clasificación sexual: voz de mujer, voz de hombre, voz infantil, voz asexual. Bueno, aquí son realmente ya los timbres que quieres tú utilizar en tu voz. Y bueno,
Hablando de música, la clasificación por, textura, extensión son las notas que una persona puede realmente emitir. Textura es tesitura. Tesitura, esto es, sonidos producidos con una cierta comodidad, tiene un sentido más restringido. Fíjense nada más la complejidad. Entonces, con el estudio de canto, ambos conceptos tienden a igualarse, porque bueno, el canto es muy importante, no nada más por la voz, sino también te fortalecen los pulmones y todos estos órganos que están añadidos o que también perdón, o que también intervienen en la voz. Bueno, con los estudios de canto, ambos conceptos tienden a igualarse. La extensión de la voz adulta es normalmente de 2 octavos. Algunos famosos tienen 3 octavos o más. Y la infantil de una octava a los 7 años, o 1,5 octavas a cambiar la voz. Y bueno, hablando de voces femeninas, realmente soprano, voz más aguda de mujer. Coloratura, hace realmente ornamentaciones virtuosicas. La reina de la noche en la flauta mágica, ligera, brillante, fácil en el agudo y con pequeño volumen. Ejecutan trinos y pícados, recordándonos el canto de los pájaros. Lucia Lagme, Roberta Peters, ellas fueron realmente unas maestras en el canto que se asimilaban a los pájaros. Y bueno, perdón, lírica, potente, expresiva, con timbre cálido. Mimi en la Bohème, Violeta en la Traviata, Mireya Freni, dramática, amplia con energía y un timbre más oscuro. Solda Andrea Chenier, María Callas, son ejemplos de personas que manejan la voz de esta manera. A esta clasificación pueden agregarse otras intermedias como lírico ligera. Tiene características propias de ambos grupos. El centro es más fuerte. Adina en la sonámbula. Lucía pop. Lírico siptiano. Bueno, de timbre más penetrante. Bueno, realmente Desdemona de Otelo,
Madame Butterfly o Butterfly, Montserrat Cabelle, son personas que utilizaban este tono de voz. Y bueno, lírico, dramática o espinto, parecida a la anterior, pero más sólida en los graves. Aida Tosca, Neonoitene Pris. Ellas utilizan este timbre de voz. Bueno, mezzosoprano, voz intermedia entre soprano y contralto, de gran riqueza expresiva. Sol 2, 2, 5. Carmen Querubín en las bodas de Fígaro. Teresa Berganza, Brigitte Fassbender. Son unas personas que se caracterizan por ser mezzosoprano. Y bueno, contralto, que es una voz grave, bastante infrecuente, por lo que a veces es sustituida por mezzosopranos. Color oscuro, que se llama Mi 2 a la 4. Azucena en el trovador. Anne Sophie von Otter. Elena Obratowska. Esos son también personajes que utilizan ese tipo de voz. Y bueno, voces masculinas. Contratenor, voz más aguda en el hombre, brillante, ágil, tiene registro de contralto, pero con más agudos. Su técnica consiste en no realmente, y hablando de música, hacer vibrar las cuerdas vocales más que en una parte de su longitud, obteniéndose un timbre sin vibrato. Suelen interpretar obras religiosas de los siglos XIV y XVII. Y un expositor fue Albert Dahler. René Jacobs también. Y bueno, también hay muchas personas que utilizan ese tipo de voz, que son la diferencia de una y otra. Y bueno, vamos por clasificación por timbre. Bueno, el timbre depende de la constitución de las cuerdas vocales, de su forma de vibrar y de las cavidades de resonancia. Hewson, investigador en el Laboratorio de Fisiología de la Sorbona. Bueno, descompone el timbre en 5 cualidades: color, volumen, espesor, brillo y vibrato. Y según ellas clasifican las voces por su timbre. Por el color se clasifican en realmente son cosas que
tienen un escalafón que realmente son muy buenos. Y de esa manera se pueden clasificar entre bajo, entre alto, timbre de voz, agudos y graves. Y es una complejidad realmente, hablando de la voz. Soprano, medio soprano, muchos agudos. Y es realmente, estamos hablando de las mujeres que cantaban imitando a los pájaros. Unas voces muy agudas y educadas también para ese tipo de cantos. Bueno, hablando de la música, claras, si se utiliza una técnica vocal abierta, vocales claras, también tenemos las oscuras, empleando técnica cubierta, vocales redondeadas. Y también por el volumen pueden ser pequeñas, voluminosas o grandes. Por su espesor serán espesas, que quiere decir gruesas, o débiles, que son delgadas. Por el brillo se dividen en realmente timbradas, que quiere decir brillantes, destimbradas, que quiere decir lisas. Bueno, por el vibrato de mayor vibrato, de menor vibrato. Y también hay clasificación por intensidad. La variación de la intensidad sonora de la voz humana depende de varios factores realmente. Es lo que yo les decía, que había que jugar muchas veces con los tonos de la voz. No tan intensa, o a veces tiene que ser muy grave o muy intensa para poder acentuar lo que viene siendo la voz. Bueno, la fuerza de la respiración, la longitud de las cuerdas vocales, la fuerza de la aspiración, el grosor de las cuerdas vocales, también tienen que ser realmente, son o forman parte realmente de tener una voz muy compleja, muy acentuada. Y también tenemos que tener mucha maestría. Y bueno, es cuestión de buscar cómo utilizar los vibratos, las funciones, las acentuaciones y el timbre de voz también. Y bueno, estamos hablando de la voz, que hemos visto realmente cómo se clasifican y cómo están realmente situadas acentuaciones, profundidad de voz, agudas, graves, en fin, es una complejidad que se tiene que utilizar cuando se debe de, para acentuar en lo que queremos decir. Y bueno, este programa fue realmente patrocinado por
lo que viene siendo el Corporativo Ravelero. Ellos están situados en el municipio de Zapopan, Jalisco, y se dedican a trámites como derecho de autor, marcas registradas, dominio de nombre, en fin, todo ese tipo de situaciones. Y bueno, ellos están ubicados en el municipio de Zapopan, Jalisco. Y déjenme... Déjenme exactamente nombrarles exactamente en dónde están ubicados, porque eso es muy importante. Bueno, ellos están situados en la calle San Luis Gonzaga 5680, en la colonia Arcos, Guadalupe, municipio Zapopan, Jalisco, código postal 45037. Su número telefónico, para los que no viven en Guadalajara, Jalisco, tienen que utilizar el número 33. Y el número telefónico es 36 47 13 63. Y también tienen un fax que va a ser la misma área, número 33. El número de fax de ellos es el 36 47 13 59. Y bueno, también se pueden comunicar con la señorita Eva @corporativoravelero.com. Y bueno, queridos seguidores de Ruedas, Muletas y Bastones, hemos terminado esta emisión y cuídense, por favor. Seguimos en pandemia. No hagan fiestas o reuniones muy aglomeradas, y realmente, si es posible, no hay que reunirse. No bajemos la guardia, coloquialmente hablando. No hagamos que esto crezca. Realmente está en nosotros en avanzar o en retroceder. Hoy que ya las clases presenciales van a aumentar, pues hay que tener más precaución. Hay que utilizar medidas que nos pueden y que nos hacen protegernos a nosotros mismos y a los demás de igual manera. Usar cubrebocas. Muchas personas nada más lo traen aquí en el cuello o no lo traen bien puesto. En fin, hay que ser realmente muy cuidadosos en estos aspectos. Seguimos en pandemia. Cuídense mucho. Excelente semana. Hasta la próxima. Esto fue Ruedas, Muletas y Bastones, transmitido por XHGDL Radio.